Un silencio roto, el Mayo habla. El mundo del crimen organizado está envuelto en secreto. Su funcionamiento interno es un misterio para quienes están fuera de su férreo control. Durante décadas, Ismael El Mayo Zambada, el escurridizo líder del cártel de Sinaloa, permaneció como un fantasma. Su voz nunca se escuchó, su rostro rara vez se veía. Pero el 4 de septiembre de 2024, desde un juzgado de Nueva York, ese silencio se rompió. Zambada, enfrentando una letanía de cargos relacionados con el tráfico de drogas, hizo un movimiento sin precedentes, habló. Sus palabras, pronunciadas con el peso de un hombre que ha navegado por las traicioneras profundidades del narcotráfico durante décadas, enviaron ondas de choque a través de México y más allá. Esto no fue una simple súplica o una negación de culpabilidad. Esto fue una denuncia, una revelación calculada de una conspiración que llegó a los niveles más altos del poder en México. Zambada, una vez un fantasma, ahora era un espectro que perseguía al gobierno mexicano. Sus acusaciones, una escalofriante acusación contra las mismas instituciones encargadas de defender la ley y el orden. Sus afirmaciones, de ser ciertas, pintaban un cuadro mucho más perturbador de lo que incluso los observadores más cínicos podrían haber imaginado, un gobierno no solo infiltrado, sino cómplice activo de la misma industria que prometió desmantelar. La sala del tribunal, típicamente un escenario para argumentos legales secos y minucias procesales, se transformó en un crisol de la verdad, un campo de batalla donde las líneas entre la justicia y la corrupción se desdibujaban. Zambada, con voz firme y mirada inquebrantable, comenzó a tejer una historia de traición, una narrativa que expondría las oscuras entrañas del poder y la influencia corrosiva del narcotráfico. Traición en los niveles más altos, las acusaciones de Zambada. En el corazón del explosivo testimonio de Zambada se encontraba una acusación asombrosa, que la administración actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había hecho campaña con la promesa de acabar con la corrupción y combatir a los cárteles de la droga, estaba profundamente involucrada con el cártel de Sinaloa. Zambada afirmó que su organización había canalizado millones de dólares en sobornos a funcionarios gubernamentales de alto rango, incluidos miembros del círculo íntimo del presidente, a cambio de protección e impunidad. Estos no fueron actos aleatorios de soborno, insistió Zambada, sino más bien parte de un arreglo sistemático que permitió al cártel de Sinaloa operar con casi total impunidad. Alegó que su organización había recibido información confidencial, avisos sobre redadas planeadas e incluso acceso a las redes de transporte del gobierno para trasladar drogas y dinero a través de las fronteras. Las acusaciones de Zambada, de ser ciertas, representarían una asombrosa traición a la confianza pública y un golpe devastador a la legitimidad del gobierno mexicano. Continuó describiendo un escalofriante quid pro quo, el apoyo financiero del cártel a cambio de que el gobierno hiciera la vista gorda a sus operaciones. Este acuerdo, afirmó Zambada, había sido crucial para que el cártel expandiera su alcance, aumentara sus ganancias y solidificara su control sobre corredores clave del narcotráfico. La maquinaria de la corrupción, rutas, pagos y reuniones secretas. El testimonio de Zambada fue más allá de meras acusaciones. Proporcionó detalles específicos, nombrando nombres, fechas y lugares. Describió cómo el cártel utilizaba rutas establecidas a través de los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California, aprovechando sus fronteras porosas y la aplicación laxa de la ley para trasladar cantidades masivas de drogas, particularmente fentanilo, a los Estados Unidos. Alegó que estas rutas no solo eran conocidas, sino que estaban protegidas activamente por funcionarios corruptos que recibían fuertes pagos por su complicidad. Detalló un sofisticado sistema de sobornos, afirmando que el cártel hacía pagos mensuales de $5 millones a una red de funcionarios gubernamentales, agentes del orden público e incluso políticos. Estos pagos, dijo, a menudo se entregaban en efectivo durante reuniones clandestinas en varios lugares, incluyendo casas de seguridad anodinas e incluso restaurantes de lujo en la Ciudad de México. Zambada describió estas reuniones con una frialdad escalofriante, como si relatara transacciones comerciales mundanas en lugar de actos de corrupción de alto nivel.
Habló de cómo el cártel utilizaba intermediarios, figuras de confianza con conexiones con el gobierno para facilitar estas transacciones y garantizar que el dinero fluyera sin problemas a las manos correctas. Incluso alegó que a algunas de estas reuniones habían asistido personas directamente involucradas en la lucha contra el narcotráfico, una revelación que, de ser cierta, representaría un impactante nivel de hipocresía y traición. A medida que avanzaba el juicio, la incertidumbre se cernía sobre todo. Las revelaciones presentadas por el testimonio de Zambada dejaron a muchos cuestionando la estabilidad de las estructuras de poder actuales. Había una palpable sensación de inquietud, con la posibilidad de que las consecuencias amenazaran con perturbar no solo al cártel, sino también a las instituciones políticas y policiales. Las apuestas eran increíblemente altas y el futuro parecía más impredecible que nunca. El mundo observaba atentamente, esperando ver cómo estas revelaciones remodelarían el panorama del narcotráfico. Mirando hacia el futuro del narcotráfico sigue siendo incierto. El juicio, sin duda, ha sacudido los cimientos del tráfico de drogas, pero aún se debate si conducirá a un cambio duradero. Pueden surgir nuevos líderes, y el ciclo de violencia y corrupción podría continuar. Sin embargo, la esperanza es que estas revelaciones allanen el camino para esfuerzos más sólidos para combatir el narcotráfico y lograr una reforma significativa. Solo el tiempo dirá qué nos depara el futuro. Pero una cosa está clara, el mundo del narcotráfico nunca volverá a ser el mismo.